Guten Morgen, wir grüßen euch wieder recht herzlich. Buenos días, los saludamos nuevamente de corazón. Sind auch dankbar, dass ihr wieder zuhört und auch schaut und hoffen und wünschen, zusammen wieder gesegnet zu werden. Estamos contentos y agradecidos que están nuevamente atentos, oyéndonos y mirándonos, y espero que realmente les sea de bendición esta hora. Weil wir auch eigentlich wieder Fortsetzung machen wollen. Porque queremos continuar con el tema que habíamos tratado la última vez. Noch immer beschäftigt uns die Frage, wie ist dein Gott? Nuevamente nos entretenemos con el pensamiento, ¿cómo es tu Dios? Erkenntnis über Gott ist so ein Hauptthema im Neuen Testament. El conocimiento sobre Dios es un tema básico, fundamental del Nuevo Testamento. Wenn ich nur denke an den Ausspruch des Apostels Paulus in Römer 11. Con solo que recuerdo el versículo del pasaje bíblico en Romanos, capítulo 11. 11, Vers 33 heißt es: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Como así también lo expresa en el versículo, o parte del versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ja, Erkenntnis Gottes und darin wachsen, das macht das Herz fröhlich. El conocimiento de Dios y crecer en esto nos hace el corazón alegre. So bleiben wir auch bei diesem Thema, das Geheimnis eines fröhlichen Herzens. Y queremos quedar con este tema sobre el misterio del corazón alegre. Ja, wir sprachen in den letzten Wochen über Gott der Liebe. Como así también hablamos el último domingo, un Dios de amor. Ja, und Gott, der gerecht ist. También un Dios de justicia. Eigentlich auch, dass Gott im Neuen Testament vielfach Vater genannt wird. Pero así también el Nuevo Testamento muchas veces es nombrado Dios como Padre. Und heute Morgen sind die beiden Gedanken eigentlich der Vater, der für uns sorgt und uns tröstet. Y así también el pensamiento para esta mañana es Dios, un Padre que se preocupa y ocupa de nosotros, pero así también nos consuela. Ja, vielleicht liest du aus 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Quizás podría leer en Primera de San Pedro, capítulo 5, los versículos 6 y 7. Und danach wollen wir dann gemeinsam erst beten Y después Segen. de esto oraremos, donde nos dice: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oramos. Oh Señor y Padre Celestial, nuevamente venimos ante tu presencia en esta oportunidad, agradeciéndote por todo lo que tú nos has regalado hasta aquí. Te agradezco por tu ayuda hasta aquí, oh Señor. Te agradezco por tu palabra, quien nos habla, quien nos enseña, quien nos muestra el camino, oh Señor, para hacer tu voluntad y para conocerte más, oh Señor. Te pedimos que tú tengas el primer lugar nuevamente en esta mañana, oh Señor. Bendíganos mediante tu palabra. Bendiga a cada corazón que la oye, oh Señor. Siga tú teniendo el primer lugar, oh Señor. Bendícenos en todo lo que hacemos siempre, oh Señor. Y confiamos con tu ayuda en adelante. Todo dejamos en tus benditas manos y confiamos con tu ayuda. Tu nombre sea glorificado porque tú lo mereces. Amén. Amen. Ja.
1. Petrus 5, also Vers 6 und 7. En estos versículos en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7, lo que hemos leído. Da haben wir eigentlich gelesen, dass wir die Sorgen an Gott übergeben können als Vater. Hemos leído que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, nuestro Padre. Aber im Zusammenhang hier sagt es, dass es mit Demut zu tun hat. Aquí podemos unir estos dos versículos diciéndonos que está relacionado con la humildad ante nuestro gran Dios. Ich werde das noch einmal lesen. Hier heißt es so: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Das ist das Erste. Und dann sagt er, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Podemos volver a leer donde dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, en el cual, podríamos agregar donde dice la expresión alemán, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ja, also Petrus verbindet das Werfen von Sorgen auf Gott, dem Vater, mit Demut. Por eso expresa y él une o comunica toda este ofrecimiento donde dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él con la humildad. Ja, sagt eigentlich, wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen, dann demütigen wir uns unter die Hand Gottes. Por eso Él expresa, si echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, nos humillamos ante nuestro Padre Celestial. Und was hier in dieser Übersetzung auch noch so schön sagt, ist, denn er ist besorgt für euch. Y aún así, tan claramente, y nos resalta esa versión, porque, como nos dice, en esta versión dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ja, es liegt ihm an euch, sagt eine andere Y en otra Übersetzung. versión dice, porque Él se ocupa y Él piensa Ja, en nosotros. ja, denkt an euch. Aus Liebe sorgt wie ein Vater für euch. En amor, como un padre, podríamos agregar, Él se preocupa por nosotros. Und das zu lernen im Leben, das zu erfahren, das hat also mit Demut zu tun, so sagt Petrus das hier. Y para aprender esto de nuestro gran Padre, está relacionado con la humildad, así nos dice la palabra de Dios. Und das bringt mir, liebe Geschwister, das bringt mir bei einem Bibelabschnitt, der für mich überaus wichtig geworden ist in meinem Leben. Y esto me trae a un párrafo bíblico que me ha sido muy importante en la vida en una oportunidad especial. Ja, ich sage das jetzt als ein Zeugnis, das hat bei mir so vor 20 Jahren angefangen. Y eso lo puedo testificar o lo puedo decir como testimonio. Hace 20 años ha comenzado en mi vida con esto. Ja, ich habe auch hier schon mal darüber gesprochen, auch auf anderen Stellen. Aquí ya lo he pronunciado en una oportunidad, pero así también en otras oportunidades o en otros lugares. Aber solange ich das Leben habe, werde ich das immer wieder gerne wiederholen. Pero mientras que tenga la vida, con ganas siempre lo reiteraré, de tanta importancia para mí. Weil das ist so eine wichtige Erfahrung für mich geworden. Ja. Porque realmente ha sido una muy interesante e importante experiencia en mi vida. Ich sagte schon so, vor 20 Jahren ungefähr brach in meinem Leben eine Zeit der Drangsal an.
En mi vida hace 20 años, por eso les decía, llegué a una situación como sentí como presión, como una humillación, un momento triste, un momento de preocupación en mi vida. Bis dahin war alles so nach Wunsch, aber dann kamen so Prüfungen, schwere Prüfungen. Hasta ese momento mi vida era como a pedido, a gusto casi podría decir, pero a partir de esa oportunidad como fue diferente en mi vida. Ja, ich lese in Psalm 119 von Vers 65 an. Y eso podría leer en Salmos capítulo 100 o el Salmo 119. Ja, da heißt es zum Beispiel von Anfang, du hast Gutes getan an deinem Knecht. Comenzando del versículo 65, bien has hecho con tu siervo. Gute Einsicht und Erkenntnis lehre mich. El versículo 66 también nos dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Und dann kommt eigentlich die Übersetzung, die ich so sehr liebe und die mich so viel gesagt hat. Y ahora viene la versión donde realmente amo y me ha sido tan grande. Ja, ich habe gesagt Drangsal, aber hier sagt es Demütigung. Dije en una oportunidad como sentir bajo una presión o como una preocupación, pero acá se refiere humillación y sentir esa humildad fuertemente. Ja, die holländische Übersetzung sagt übrigens auch Verdrücking, das meint Drangsal. En la versión holandesa también se refiere como bajo una presión. Ja, aber hier heißt es, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Das ist in Vers 67. Y aquí nos dice, en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Und 71 sagt auch so, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich die Ordnungen lernte. Y aquí nos dice versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. In 75 sagt er sogar, du hast mich aus Treue gedemütigt. Y aquí nos dice el versículo 75, Ja, 75. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí dice nuevamente sobre aflicción o sentir esa presión. Es war die Liebe Gottes, die mich gedemütigt hat. Ese fue el amor de Dios que me ha humillado. Übrigens sage ich vielleicht noch zuvor. Y quizás antes podía pronunciar. In die Jahre zuvor habe ich mit Vorliebe über das Thema Demut gesprochen. Que con mucho entusiasmo los años anteriores, hablando de esto, antes de estos 20 años últimos, con mucho entusiasmo he hablado y pronunciado y predicado sobre la humildad. Ich fand Demut ein sehr wertvolles Thema und sprach mich auch sehr an. Siempre lo he hablado como un tema muy importante y también me ha conmovido siempre mucho. Jetzt im Nachhinein, so wie Kierkegaard das sagt, man versteht das Leben rückwärts. Y así como este hombre, el filósofo, siempre entiende la vida de hoy para atrás. Jetzt verstehe ich auch, warum ich so gern über Demut gesprochen habe. Ahora lo entiendo mucho mejor por qué he hablado con tanto entusiasmo sobre la humildad. Ich habe über Demut gesprochen, weil mein Herz, meine Seele verlangt hat nach Demut und ich habe es eigentlich nicht so recht verstanden, was es eigentlich meint. Yo he hablado sobre la humildad porque mi alma necesitaba o carenciaba
de humildad. Ein- Y eso es algo que yo una veces pronunciaba de lo que realmente no poseía, no entendía. Ja, in die Zeit davor, als die Reife so kam bei mir, Y en ese interino, en ese proceso donde llegó a la madurez sobre este tema, war das Lied 292 eines von meinen Lieblingslieder. en el Sion, el himno número 292 fue uno de mis cantos preferidos o himnos preferidos. Übrigens ein Lied von Bruder Warner. Y en especial un canto del hermano Warner. Das heißt hier so, es gibt ein seliger Gnadenstand, der wenigen Seelen ist bekannt. Expresado en español, existe un estado de gracia conocido en pocas almas. Ja, also ein wunderbarer Stand im Gnade und wenig Menschen wissen, was das meint. Un maravilloso estado de gracia conocido por pocas personas. Und das ist die Demut, schreibt hier Bruder Warner. Y eso es humildad, escribe Warner. Und der Chorus sagt immer, es gibt kein Schmuck auf Erden, kein Reichtum, kein Edelstein, Podríamos encerrar con pocas palabras, no hay riquezas en esta tierra als tiefe Herzensniedrigkeit. que profunda y ser un profundo ser humilde de corazón. Ja, daher auch mein Verlangen, wahrscheinlich, mein Gott, was mag das wohl für eine Eigenschaft sein? Y de ahí mi profundo deseo que algo específico o algo personal es esto. Ja, Bruder Warner schreibt, dass das eigentlich die höchste Gabe Gottes in dem Herzen ist, Herzensniedrigkeit. El hermano Warner lo expresa como uno de los más altos dones de esta postura del corazón sobre la humildad. Daher habe ich auch erfahren, dass es Gottes Treue war, der mich angefangen hat, damals zu demütigen. Y también aquel tiempo empecé a entender que la fidelidad de Dios me ha llevado a esa presión o a esa humildad y ese sentimiento. Er möchte aus Liebe, aus Treue möchte er mir diese Erkenntnis beibringen, was das meint, demütig zu sein. Y con amor también me ha llevado a ese conocimiento sobre la humildad. Jeremia schreibt, die Gnadenerweise des Herrn kommen nicht zu Ende. Y aún así, Jeremías nos dice Die Gnadenbeweise, die Gott uns, die haben kein Ende. todas las consecuencias o todo lo que o los frutos de la gracia, no tiene fin. Ja. Sein Erbarmen, sagt er, hört nicht auf. Su misericordia no acaba. Ja. Jeden Morgen ist seine Treue groß. Cada mañana su fidelidad me es grande. Mit Vorliebe habe ich auch dieses Lied so gerne gesungen. Groß ist deine Treue, o Herr. Oh, cuán grande es tu fidelidad. Siempre lo he cantado con mucho entusiasmo este canto. Ja, und este mich hat Gott also aus Treue angefangen zu demütigen. Y mediante su fidelidad, Dios me ha enseñado a ser humilde de Und corazón. lasst uns jetzt das in unseren Gedanken bewahren, wenn wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Y ahora, haznos grabar en nuestra memoria cuando Dios nos quiere mostrar esa humildad en nosotros. Indem wir die Sorgen unserem Vater übergeben. Y eso es cuando volcamos o echamos toda nuestra ansiedad de nuestro Padre. Liebe Geschwister, ein Geheimnis des fröhlichen Herzens. Por eso, queridos hermanos, ese es uno de los misterios de un corazón alegre. Vielleicht füge ich noch eine
Erfahrung hinzu aus meiner Jugendzeit. Quizás podría agregar un ejemplo o una vivencia de mi juventud. Ich hatte auch in meiner Jugendzeit kurz eine sehr schwere Zeit. También en mi juventud de soltero tuve un momento Ein Drangsal, o so un eine tiempo Zeit, ja. de aflicción, un tiempo también donde me ha costado mucho. Ja, es handelte sich über Jugendfragen, über die Entscheidung eines Ehepartners, über die Zukunft. Das beschäftigt ja alle junge Menschen. Como a todo joven se preocupa o está en su pensamiento sobre preguntas y decisiones en la vida, en especial cuando nos tomamos la decisión a elegir una persona o para formar un hogar, una familia. Und ich hatte es so schwer, dass ich manchmal alleine im Wald es ausschrie zu Gott. Ich wusste nicht mehr, Herr, wie soll ich machen? En especial cuando estaba solo, clamaba a Dios, oh Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tú me puedes dar? Brachte mich so weit, dass ich in einer Konferenz meine Sorgen Bruder Link erzählt habe. Y he llegado a tal momento, en una conferencia, le he preguntado al hermano Link en aquel tiempo sobre esta situación Ja, que ich estaba habe viviendo. das als so einen Druck erfahren, Lo he sentido como un peso en mí. dass ich dachte, ich kann das nicht mehr tragen. Yo no lo puedo llevar más, así lo he pensado, lo he sentido. Und Bruder Link antwortete mir, so wie er immer gemacht hat, mit einem Bibelvers. Y él, como siempre lo fue, me ha contestado con un versículo bíblico. Und das war diesmal, es ist gut, dass der junge Mann in seiner Jugend sein Joch trägt. Y es bueno, digo con mis palabras, es bueno que una persona joven lleve el yugo ya en su juventud. Das war mein Trost. Y ese fue mi consuelo. Und ich kann sagen, es ist in mein Leben mit mir mitgegangen als ein wertvolles Vermächtnis, ein Erbe, was ich von Bruder Link bekommen habe. Y eso me sirvió para toda la vida y lo he llevado como una herencia del hermano Link en mi vida. Ja, besonders als ich von da an auch mehr und mehr verstanden habe, was Jesus meint. Y aún así también de aquel momento pude entender más y más aún lo que Jesús quería decir sobre esto. Als sagte, nimmt mein Joch auf euch. Cuando él dice, lleven mi yugo sobre Ja, ustedes. da in Matthäus 11, Vers 29, wenn ich recht bin. Ahí donde nos dice en San Mateo 11, si bien recuerdo, Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, llevad mi yugo y aprended de mí, dass ich von Herzen demütig bin. que soy humilde de corazón. Denn ich bin von Herzen demütig. Porque soy humilde de corazón. Und ihr werdet dann Ruhe finden für eure Seelen. Y encontrarán descanso en vuestras almas o en vuestro corazón. Und ich kann nur sagen, liebe Geschwister, Y solo le puedo decir, queridos hermanos, ich stehe noch immer in dieser Lehre. estoy todavía en ese proceso de Ich aprendizaje. bin noch immer in dieser Schule Estoy todavía en esa escuela und ich meine, dass ich noch viel zu lernen habe. y creo que todavía tengo mucho para aprender. Denn ich denke an zum Beispiel der Apostel Petrus im Gefängnis. Como así, si recuerdo, el apóstol Pedro en la cárcel, Der wusste, dass am nächsten Morgen er verurteilt wird. él sabía que debería responder delante del concilio al otro día. Da konnte das Leben ein Ende haben. Y aún así sabía que su vida corría Ja, peligro, weil Jakobus hatten sie schon das Leben genommen. porque Santiago se había acabado con su vida. Und er war der Nächste, den sie dann in Gefängnis Y geworfen era haben. el que continuó preso. Dann lesen wir aber von Petrus, dass er da im Gefängnis lag. Y podemos leer cuando él estuvo preso en aquella situación, Gekettet, an beide Seiten ein Wächter. atado en sus manos, con cadenas, sabemos, y aún así con 2 custodios. Aber er schlief. Pero
dormía tranquilamente. Und wie noch, der Engel musste kommen und sagen, hey, Y cómo todavía que el ángel tuvo que venir y sacudir in en él. tiefer Ruhe schlief er. Bien profundamente dormía él. Petrus hatte seine Sorgen auf ihn geworfen. El apóstol Pedro echó toda su ansiedad sobre él. Demütig dich unter die mächtige Hand Gottes, indem du deine Sorgen auf ihn werfst. Te humillas ante el Padre en cuanto vuelcas toda tu ansiedad y todo tu ser ante su presencia. Ich bin in die Lehre und mein größter Wunsch ist, solch eine Ruhe zu erreichen. Estoy en ese aprendiz o en ese camino de aprender para tener esa tranquilidad y esa conformidad. Ach, meine Lieben, wir haben es über ein Geheimnis des ruhigen und fröhlichen Herzens. Y por eso tenemos un misterio sobre esa tranquilidad y sobre esa alegría de nuestro corazón. Wir haben einen Vater, an dem wir unsere Sorgen abgeben können. Tenemos un Padre en donde podemos echar todas nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. Und das sagt nicht irgendjemand, aber das sagt der Apostel Petrus. Y eso no lo dice cualquiera, eso lo dice el apóstol Pedro. Ihr lieben Kranken unter uns. Queridos hermanos, también queridos enfermos entre nosotros. Oder liebe andere Geschwister mit eure Sorgen oder Probleme, wie immer man es O nennt. así otros queridos hermanos con problemas y cuál fuera la situación que estaba viviendo. Welch ein herrliches Wort. Er ist besorgt um uns. Qué hermosa palabra, que Él está preocupado por nosotros. Wir können unsere Sorgen auf ihn werfen. Todas nuestras ansiedades y preocupaciones podemos volcar. Petrus hatte das Wort auch wieder aus den Psalmen. Y así también el apóstol Pedro lo tiene de los Salmos. Und dann aus Erfahrung. Y aún así también por experiencia. Und er verbindet das mit Demut. Y él lo enlaza con humildad. Ja. Demütig dich unter die mächtige Hand Gottes. Nimm alles aus Gottes Hand. Humíllate delante de la presencia de Dios y tómalo todo de sus manos. Want es liegt Gott um dich, liebe Seele. Er ist besorgt um dich und um Porque mich. está Dios y Él se ocupa y Él piensa en ti y en mí. Er denkt an uns. Er ist besorgt um Y Él uns. se recuerda de nosotros. Por eso Él se preocupa por nosotros. Und das zu verstehen ist ein Geheimnis und das zu lernen ist eine Freude des Herzens. Para entender esto es un misterio, pero para aprender eso lleva tiempo. Ja, ich habe in diesen Jahren auch viel an das Buch Hiob gehabt. Y aún así, en este año he leído mucho el libro de Job. Man sagt, das älteste Buch der Bibel. Y aún así se nos dice que es el libro, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Der Mann Gottes, Hiob, rechtfertig, er mied das Böse. Este hombre, este siervo de Dios, el que pone a un costado todo, evita todo lo malo. Ja, es heißt sogar, dieser Mann war rechtschaffen, redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Dann sage ich, das ist ein Mann Gottes, Vers 1, Kapitel 1. Podríamos leer en el capítulo... Dieser Mann, heißt es, dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Acá es apartado, ya. Dice un hombre que, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ja, und nun wissen wir als Bibelleser schon, wie es ihm ergangen ist. Y sabemos, como lectores de la Biblia, cómo le ha tocado en su vida. Aber wieder so ein Buch, liebe Geschwister, um zu lesen und wieder zu lesen.
pero así también un libro para leer y releer en la vida. Wissen, wie er mit seiner Frau war und mit seinen Freunden. Sabemos cómo le fue con su esposa, así también con sus amigos. Seine Freunde haben wunderschöne Wahrheiten gesagt. Sus amigos le han dicho verdades maravillosas. Aber waren nicht zu der rechten Person, auch nicht zur rechten Zeit. Pero no fue la personalidad justa y tampoco en el momento justo. Ja, in Kapitel 28 heißt es dann auch, nirgends ist Weisheit und Einsicht als nur bei Gott. Como dice o expresa en el capítulo 28, no hay ciencia o inteligencia como encontrada en Dios. Wunderschöne Kapitel zu lesen. Es un maravilloso capítulo para leer. Zu wissen, wann man etwas zu wem sagen muss. Cuando debemos decir algo en el momento preciso. Ja. Aber Hiob blieb dabei, Hiob 19, Vers 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Pero él expresa en el capítulo 19, Vers 25. Capítulo 19, el versículo 25, yo sé que mi Salvador vive. Aber jetzt lesen wir vielleicht in Kapitel 42 die Y ahora ersten quizás podríamos leer en Ja. el capítulo 42. Ja, die ersten 6 Verse. Dann sehen wir, wie diesen Mann Gottes, der so angefangen hat, Y así vemos cómo este hombre ha comenzado, gedemütigt wurde und Gott ließ das zu in seinem Leben. fue humillado y Dios así lo permitió en su vida. Zu welch einem Zeugnis er zum Schluss kommt. Y a qué conclusión y cómo testifica él al final de su vida. Ja, vielleicht liest du die Verse 1 bis 6. Donde nos dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ja. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ja. Jetzt habe ich dich erkannt, jetzt habe ich gesehen. Ahora te he visto con mis ojos y ahora te he reconocido. Hiob sagt, du hattest einen Plan mit mir, hast du ausgeführt. Y expresa de alguna manera, tú has tenido un plan con mi vida. Ich habe eigentlich über Dinge gesprochen, ich habe über Dinge gepredigt, die mir zu wunderbar waren. Yo he expresado y aún así he predicado temas que han sido maravillosos Übrigens, y aún así desconocidos para mí. ja, Gott fängt so an zu antworten in Kapitel 38, sagt Gott zu Hiob, wo warst du, als ich diese Welt schuf? Brauchst du nicht lesen. Y aún así, como lo dice en el capítulo 38, Vers 1. 38, en el primer versículo, Ja. ¿dónde estuviste cuando yo empezaba a hablar? Da kam die Antwort Gottes an Hiob. Ja. Y entonces ahí comenzando las respuestas Und de dann nuestro gran Dios. musste Hiob erkennen, hat er gesagt, ja, ich habe gesprochen über Sachen, die ich eigentlich nicht verstanden. Y por eso él expresa que yo he empezado a hablar sobre cosas que no entendía. Ja, zurückschauend sage ich heute genauso. Y mirando para atrás, hoy puedo decir exactamente igual. Von Hören sagen hatte ich von dir gehört, schon von meinen Vorfahren. De oídas, sí he oído aún así de mis antepasados. Ja, aber jetzt hat Gott mich gedemütigt aus Liebe, aus Treue. Pero ahora me ha humillado en su gran fidelidad. Und jetzt sagt er, sieht mein Auge. Pero ahora mis ojos te ven, así como expresa Und Job. er sagt eigentlich, ich tue Buße in Staub und Asche. Y ahora So wurde er me gedemütigt. convierto o me humillo y me arrepiento en polvo y ceniza. Welch ein wunderbarer Wachstum in Erkenntnis.
cuánto, o qué buen, un maravilloso crecimiento Ja. en Ja, conocimiento, Conocimiento de an Dios. Gott und un- Erkenntnis von sich. Un conocimiento en Dios y en nosotros mismos, Aber gut, o jetzt- a nosotros mismos. Jetzt haben wir viel über Demut gesprochen. Y sí, bien, ahora hemos hablado mucho sobre humildad. Aber es kommt aus diesen Gedanken, dass Petrus sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Und ich hoffe, dass wir das verstehen. Pero por eso ha expresado el apóstol Pedro, humíllense o humillaos bajo la poderosa mano de Dios, en el cual ustedes pueden o en el cual echando toda vuestra ansiedad sobre él. Ja, aber ich sagte von Anfang, wir haben es heute Morgen über den Vater des Trostes auch. Como así también empezamos en esta mañana, también tenemos un Padre de consolación. Ja. Einmal sagte ein Freund zu Hiob auch, sind die Tröstungen Gottes dir nicht genug? Como así también le ha expresado una vez el compañero a uno de los compañeros, a Job, no alcanza las consolaciones de Dios, Dann no son ja. suficientes. Ja, dann lasst uns doch mal lesen, was Paulus denkt über der Vater, der uns tröstet. Y ahora podemos oír lo que el apóstol Pablo dice sobre las consolaciones de Ja, wie er gran den Dios. Trost Gottes erfahren hat, Y in 2. cómo- Korinther. Y cómo él ha expresado, o cómo él ha vivido la consolación de Dios. Ja, in 2. Korinther Kapitel 1. Vielleicht liest du da von 3 bis 5. Y eso lo podemos leer Ja, In- 2. Korinther Kapitel 1. 2 Corintios capítulo 1. 1. Ja, versículo 3 bis 5. Capítulo 1, sí, versículo 3 bis 5. 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, Ja. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también Ya. por el mismo Cristo nuestra consolación. Gott, der Vater alles Trostes. Dios de todas las consolaciones. Ja, der in alle Drangsal uns überreich tröstet. Aún así, de las abundantes aflicciones de Cristo, nos consuela con esta gran consolación. Wir sind hier wieder eigentlich bei das glückliche Herz, weil er fängt an so, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Aquí comenzamos de nuevo con esta alegría o con este corazón alegre donde Él expresa bendito Ja. sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Im Geist sehe ich Paulus wieder da mit Silas im Gefängnis. En espíritu lo veo nuevamente a Pablo con Silas ahí estando en el cepo en la Ja, mit cárcel. den Rücken auf und die Füße im Block. Aún así con sus pies bloqueados Und en la madera. mitten in der Nacht fängt er an, Loblieder zu En singen. medio de la noche cantando esas canciones o himnos de alabanza. Er war so demütig, dass er seine Sorgen auf ihn geworfen hat. Él fue tan humilde que echó todas sus preocupaciones y su ansiedad al Padre Celestial. Er wusste, Gott sorgt für uns. Él sabía que Dios se preocupa por Gott nosotros. ist besorgt um uns.
Él cuida de nosotros. Darum war sein Herz so fröhlich und so Por dankbar. eso su corazón estaba tan alegre y cantaba estos himnos. Mit allen Folgen, dass sich das ganze Haus zu Gott bekehrt hat und Gott weiterarbeiten konnte. Y aún así que pudo alegrar y ayudar a toda esa casa que creyó en Dios. Ja, übrigens hat Jesus auch nicht gesagt, ich sende euch den Tröster. Por eso, no en vano, dijo Jesús, expresando, yo os daré el Consolador. Der Heilige Geist hat diesen Namen, er ist der Tröster. El Espíritu Santo tiene ese nombre, por eso Él es el Consolador. Und so haben diese Männer auch den Heiligen Geist und Gott erfahren. Como así también estos hombres han vivido y han experimentado Also, al Espíritu Santo ja. y han hecho esta Als vivencia. ein Vater der Liebe, Como un Padre de amor, ein Vater, der gerecht ist un Padre que es justo und ein Vater, der sorgt für uns. y un Padre que se preocupa por nosotros. Und ein Vater, der uns tröstet. Y es un Padre que nos consuela. Wenn Petrus über die Freude nachdenkt, Cuando el apóstol Pedro piensa sobre la alegría, dann sagt er, das ist ein unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Cuando expresa en su carta, donde él dice, alégrense, y nuevamente ja. una expresión de Unaussprechliche alegría, Größe. una alegría que no se puede expresar. 1. Petrus 1, Vers 8. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 nos dice, Liebe Geschwister, ich denke besonders auch an euch, die ihr jetzt krank seid. y queridos hermanos, en especial recuerdo a ustedes que se encuentran con una enfermedad o que se encuentran o en un estado Oder welche Sorgen wir auch haben o mögen, cuál auch fue la alle anderen. preocupación que se encuentra en tu corazón. Wie ist dein Gott? ¿Cómo es tu Dios? Kennen wir Gott, liebe Geschwister, als Liebe, gerecht, aber auch als derjenige, der uns tröstet, weil er für uns sorgt? O conocemos a un Dios de amor y de justicia, o conocemos también a un Dios que se preocupa de nosotros y nos consuela. Lasst uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Dejadnos humillar o humillémonos delante de la presencia de nuestro gran Dios. Ich kann euch nur aus Erfahrung sagen, etwas Schöneres gibt es im Leben nicht. Y algo es donde lo puedo expresar de experiencia o ya de vivencia. No hay cosa más maravillosa que humillarse delante de la presencia de nuestro gran Dios. Die beste Zeit meines Lebens, am meisten gesegnet in meinem Leben, hat es angefangen mit Demütigung. Las bendiciones y los momentos más alegres vividos han sido cuando después de que me humillé o fui humillado y he aprendido ir este camino. Und das macht das Herz glücklich, ja fröhlich. Y esto hace alegre el corazón y algo donde nos da felicidad Und en la vida. ich will in dieser Schule bleiben. Donde nos alegra el corazón y quiero permanecer en esta escuela. Und ich empfinde immer mehr und mehr, dass noch viel zu lernen ist. Y siento más y más que tengo para aprender y quiero aprender. Aber das ist eine Freude. Pero eso es una alegría de poder aprender más. Das macht das Leben, die Nachfolge Jesu. Y eso en el seguimiento a Jesús nos produce alegría. Gott helfe uns alle, liebe Que el Geschwister, Señor nos ayude a todos, queridos hermanos, uns zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes. a humillarnos ante la majestad de nuestro gran Dios. Wir haben solche köstliche Lieder auch über die Demut. Tenemos estos himnos tan maravillosos sobre la humildad. Auch die Gottesmänner, so wie Ebel, tief im Tale der Demut. Aún así, como estos hombres en el libro Ebel, de Simeón, de himno de Sión, hermano Ebel que ha escrito, Tief unten im Tale der Demut. en estos momentos tan profundos de la
humildad. O Brüder und Schwestern, verweilt da, so sagt. O vivan, queridos hermanos, y permanezcan en esas situaciones. Und jetzt empfinde ich wieder so, was mag diese Männer Gottes bewegt haben. Por eso pronuncio y siento que le ha conmovido a estos hombres expresar sobre estos pensamientos. Gott helfe mir, tiefer hinein diese Erfahrungen zu machen. Que Dios me ayude profundamente a hacer más y más estas experiencias. Und das wünsche ich auch euch, ihr Lieben. Y eso también les deseo a todos ustedes, queridos, amados hermanos. Einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Que tengan un bendecido domingo y aún así también una semana entrante de bendición. In der Gewissheit, der Vater im Himmel ist besorgt uns. Con la certeza y la seguridad que Dios, el Padre de los cielos, está ocupado y preocupado por todos nosotros. Bis zum nächsten Mal. Y si Dios así lo permite, hasta la próxima.